Algunos diarios de la República Argentina hablaron de un posible acuerdo entre la República Argentina y la empresa Repsol a raíz de la expropiación que hubo de las acciones de esa empresa en YPF Argentina. ¿Qué tiene para contar usted? Sí, la verdad es que no es que algunos diarios hablaron simplemente, sino que hubo un comunicado conjunto de tres gobiernos, el gobierno de España, el gobierno argentino y el gobierno de México, en punto a un preacuerdo, un preacuerdo para darle un cierre a la cuestión de la indemnización que recibirá Repsol después de la ley de hidrocarburos. ¿Cuál será la compensación? Bueno, le voy a comentar para que queden claro cómo es la cuestión. Hubo un avance muy importante que fue el resultado de la coronación de unas negociaciones realmente arduas que se han llevado adelante durante todos estos 19 meses prácticamente, con diferentes instancias, con dueños de la compañía, con aquellos que la estaban gestionando. Una negociación, me refiero a intercambios formales, informales, entre el gobierno y diferentes actores, porque la verdad es que la ley que dictó el Parlamento lo que marca es que la compañía, por la cuestión de la soberanía hidrocarburífera, el 51% de su paquete accionario pasó a propiedad del Estado, fue expropiado. Y fue expropiado con un instrumento muy claro que es la ley de expropiación. La ley de expropiación lo que dice es que aquel que se le expropia un bien se lo debe indemnizar en base a una tasación o en base a alguna posibilidad de negociar con aquel que cuyo bien se considera que es, como en este caso, estratégico, importante, que el control quede en manos del gobierno. Entonces, lo que se ha venido trabajando es alguna solución que, fíjense, la empresa YPF en este caso es una empresa que al momento de salida a la ley, allá por abril de 2012, estaba facturando aproximadamente 18.000 millones de dólares. Era la facturación de YPF, con un nivel de inversión de un poco más de 3.500 millones de dólares. O sea, es una empresa que es la empresa número 1 del país. En ese sentido, lo que estamos haciendo es respetar la ley que dictó el Congreso, que lo que dice es que debe dársele una compensación, más que indemnización, en términos de compensación, a aquel que era propietario del 51% del paquete accionario, en este caso era la empresa Repsol, empresa que conservó un 12% de las acciones y todavía es dueña en esa proporción de la compañía. Lo que fue resultado de este 51% fue la cuestión del control, que ahora pasa a mano del Estado, con el nombramiento también del ingeniero Galucho como presidente del directorio y gerente general. Bueno, veamos. Primero veamos un poco la cuestión. Ustedes saben que el CEO de Repsol, que fuera también acá presidente de YPF en su momento, habló de algunas cifras. Hablaban de 15.000 millones de dólares como compensación, 10.500 millones de dólares. La verdad es que la empresa, mucho más que lo que ha hecho el Estado argentino, que actuó con mucha prudencia, mucha sobriedad, estábamos esperando avanzar también en el conocimiento de la empresa para poder darle un valor justo, pero actuaron un poco precipitadamente poniendo números que consideraban ellos, incluso han accionado en diferentes fueros, en particular ante el CIADI por esto, y han presentado una demanda que entendemos que ronda los 10.000 o 15.000 millones de dólares por la porción que fue objeto de expropiación. Y bueno, esos son los números que se manejaban en la prensa, porque ellos tuvieron una política bastante activa de marcar esos valores, que era lo que ellos aparentemente pretendían. La verdad que se ha llevado adelante una negociación que, por eso les voy a pedir que muchas precisiones no me pidan, simplemente porque ustedes saben que estas son empresas que son sociedades abiertas, es decir, que cotizan en bolsa, que tienen, y no solo en las bolsas locales. Estoy hablando de tres empresas, de Repsol, de YPF y de Pemex. ¿Por qué hablo de Pemex? Porque Pemex es uno de los más grandes accionistas de Repsol y que estaba realmente muy interesado en que este acuerdo se hiciera. Entonces, déjeme terminar un segundito, que está sometido a cierta confidencialidad. ¿Por qué? Porque uno no puede livianamente decir un valor de ese acuerdo, porque afecta la propiedad de los tenedores de las acciones y puede generar cimbronazos bursátiles. La verdad que el gobierno argentino ha pactado una confidencialidad, como se hace
en estos casos a la espera de las aprobaciones correspondientes donde podamos, ahí termino, donde podamos, ya termino, les prometo, donde podamos todos, de común acuerdo, los participantes de este acuerdo, dar a conocer las cifras, los instrumentos, etcétera. La verdad que tengo para, con muchísimo optimismo, decir que se ha avanzado tanto en la negociación, que los tres gobiernos han sacado un comunicado conjunto indicando esto, indicando que tenemos un principio de acuerdo y que falta la aprobación, en primer lugar, del directorio de la propia empresa, ¿no? Porque la propia empresa tiene también contabilizado en sus libros algún valor y tendrá que ver cuál es la oferta. Confiamos, como también hubo representantes de la empresa, afortunadamente formaron parte de esta negociación, a instancia de los gobiernos también, para generar un marco donde en este caso la cuestión es que el gobierno argentino compense a Repsol por este cambio de control y de propiedad de las acciones. Nosotros vamos a ser muy respetuosos también, observarán ustedes que se anunció teniendo en cuenta también algunas cuestiones vinculadas a la cotización de los papeles, es decir, la verdad que no queremos generar la menor distorsión, como siempre muy medidos, como siempre muy decididos a aplicar la ley del Congreso, es decir, compensar de manera justa y razonable a aquellos que perdieron el control de la compañía y el paquete accionario, muy felices, pero realmente muy felices con el desempeño que ha tenido YPF en bolsa y sobre todo en los equipos, en la producción. Durante estos años se ha mostrado un punto de inflexión a partir de la decisión de la presidenta de cambiar el control de la compañía, pero hoy estamos para mirar para adelante, normalizar esta situación, terminar de fijar esos valores y sobre la base de esto darle una vuelta de tuerca a esta situación, darla por terminada. ¿Qué va a pasar con las acciones de Eskenazi, ministro? En su momento se habló también de a futuro pensar en otros accionistas. ¿Qué va a pasar puntualmente con Eskenazi? A ver, la verdad es que en el momento en el que el Congreso de la Nación decidió expropiar el 51% del paquete accionario que cambia de mano y pase a mano del Estado, se actuó sobre las acciones en poder de Repsol, o sea, no de otros accionistas. Así que ha habido cambios en el paquete. Dijo Capitanich que se vendrían a 2 semanas más aumentos. A fin de año estaríamos hablando de una nafta a cuánto, y si esto no tracciona el resto de los precios hacia arriba. No, el contador Capitanich, el jefe de gabinete de ministros, lo que ha dicho es que va a haber reuniones con el sector y se va a alcanzar probablemente un nuevo acuerdo, tal como el acuerdo que regía anteriormente, para darle una trayectoria también, de nuevo, razonable, que asegure la rentabilidad de todos los eslabones de la cadena, pero como lo vamos a hacer en todos los sectores, en el marco de estos acuerdos que vamos a hacer y estas discusiones, vamos a abarcar a toda la cadena de valor, porque es una cadena compleja que tiene a los estacioneros, a las refinerías, a los productores primarios, a aquellos componentes importados. La verdad es que yo desde la Comisión de Planificación de Hidrocarburos vengo trabajando hace tiempo con mi equipo esta cuestión y tenemos realmente estudiado, pero queremos charlarlo con el sector, porque lo que mencionaban los estacioneros es que ha habido aumentos de muchas veces del combustible que no se reflejaron en surtidor, pero que sí estrangularon su rentabilidad. Entonces hay que sopesar muchos factores, lo vamos a hacer con total responsabilidad sin que afecte el bolsillo de los argentinos.